Hola, hoy estaremos hablando acerca de la concepción científica del mundo en el Círculo de Viena. Como antecedentes tenemos, el Círculo de Viena es un movimiento filosófico y científico fundado en el año 1921 por Moritz, en la ciudad de Viena, Austria, que en sus inicios fue dominado como Círculo de Viena para la concepción científica del mundo. Ese organismo se encargaba principalmente de estudiar la lógica que existía dentro de la ciencia, creando un léxico común dentro de todas las filosofía como una herramienta para diferenciar lo que era considerado como ciencia y lo que no. Entre sus miembros principales tenemos a Otto Neurath, Philipp Frank, Viktor Kran, Felix Kauffmann y Friedrich Waismann. Gran parte de sus integrantes no eran filósofos, en muchos casos eran físicos, matemáticos y científicos que compartían intereses en común respecto a la filosofía dentro de una ciencia y rechazaban la metafísica académica, que para ese entonces predominaba en el centro de Europa. El Círculo de Viena. El Círculo de Viena se centraba en la reflexión sobre los fundamentos de la ciencia y Carnap es uno de los representantes y habla sobre el fisicalismo, que es una realidad física, que hay verdades formales. De hecho, que si no se demostraba o evidenciaba de manera científica, no es válido. Y otra manera de aprender es a través del método inductivo, que es un criterio de validez o invalidez. Y el método inductivo se divide en 4 pasos: en hipótesis, en observación, comprobación y ley científica. Por ejemplo, en la hipótesis, podemos decir hoy llueve o no. A través de la observación podemos ver si subió o no, para luego comprobarlo, y por último la ley científica. El positivismo lógico. El empirismo lógico, también llamado neopositivismo o positivismo lógico, es una corriente de la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. Ya. Padrón, en 1992, señala que la posición del Círculo de Viena estuvieron directamente influenciadas por 4 antecedentes básicos. Los 2 primeros de carácter filosófico, el tercero histórico y el último instrumental. El primero, el imperio criticismo, el cual solo reconocía como datos válidos de conocimientos aquellos elementos ubicados en la experiencia y traducidos en señales de captación sensorial. En segundo lugar, apoyaron en el análisis lógico del conocimiento, de la lógica y la matemática. En tercer lugar, como influencia de tipo histórico, la revolución de la física cuántica fue interpretada como demostración de carácter analítico de la ciencia y de la fuerza del pensamiento riguroso orientada hacia los hechos observables y hacia los mecanismos de comprobación. Y en cuarto lugar, como antecedente de carácter instrumental, que las herramientas de la matemática lógica. Las características. Rechazó del dogma y de las verdades absolutas. La observación y experimentación para la búsqueda de leyes y teorías. Rechazó la metafísica. Todos los fenómenos han de tener explicación científica. Ya. El racionalismo crítico. El positivismo lógico, como sabemos, se basaba en la validez de la inducción, por lo que Popper consideró que la única forma de reorientarlas era fundamentándolas en los mecanismos usados para generar teorías, sino más bien en los métodos para ponerlos a prueba. ¿Ya? ¿De qué se trataba el falsacionismo? Según esta doctrina, las teorías científicas nunca pueden ser probadas, pero sí falseadas. Popper afirma que para validar una teoría
hay que refutarla por medio de un contraejemplo. Por ejemplo, el racionalismo crítico cree que existe un conocimiento innato, que para poder llevar a la verdad solo por el ejercicio de nuestra razón, antes incluso de la experiencia sensorial. Un ejemplo sería en la matemática, donde no necesitamos confiar en nuestros sentidos para establecer que 2 más 2 es igual a 4. Por eso rechazó definitivamente el inductismo, al afirmar que antes de los hechos son las teorías, las experiencias y siempre va después. Una vez formuladas las teorías, los hechos despiertan interés. Y en su obra Lógica de la Investigación Científica, donde Popper hace una propuesta argumentando que el avance de la ciencia se debe no a la verificación del ex, sino a la falseación. Esto significa que la misión del científico es de cuestionar las leyes y principios de la naturaleza. El enfoque interpretativo y hermenéutico. ¿Ya de qué se trata? En este sentido, el paradigma interpretativo hermenéutico es parte de conocer la diferencia que existe entre los fenómenos sociales y naturales, buscando la mayor complejidad y el carácter inacabado en los principios que están siempre condiciones por la participación del hombre. Ya, los individuos no pueden ser estudiados como realidades aisladas, necesitan ser comprendidos en el contexto de sus conexiones con la vida cultural y social. Ya. El investigador busca comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto concreto. Siempre se interpreta una realidad dentro de un contexto histórico y social mediante la actividad deductiva e inductiva. No consta de un solo método, sino de varios métodos. Comprende múltiples realidades que reflejan bases históricos, psicológicos, ideológicos y lingüísticas. Presenta una visión del mundo holístico al concebir la investigación como una problemática integral y es interdisciplinaria. Muchas gracias. Eso ha sido todo acerca del círculo de Viena.